Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de este curso de IA con Python desde cero. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de la regresión lineal, qué es y cómo funciona. Lo que vamos a intentar es, a partir de unos datos de entrada, x, predecir la función que nos va a dar un dato de salida y, es decir, la relación entre una y otra. Tenemos unos datos x y unos datos y queremos ver cómo se relacionan en el espacio. Cuando lo que queremos es conocer esta función que nos explica la relación entre una variable y otra, son problemas de tipo regresión, efectivamente. Y en este caso, como el propio nombre indica, la regresión es lineal, es decir, vamos a tratar de encontrar una función, en este caso una recta, que prediga esta relación entre las variables y la variable objetivo, que es la y. Como cualquier ecuación de la recta, esta función va a tener una forma como la siguiente. Y, que es nuestra variable objetivo, va a ser igual a unos pesos, unas as, por nuestras variables predictoras, las x, más una b. Vamos ahora a ver la presentación para ver cómo funciona, cómo se implementa, cuáles son sus ventajas y un tema de regularización que vamos a introducir en este vídeo. Ahora que hemos visto ya una pequeña introducción de qué es la regresión lineal, hemos visto que es un problema de regresión porque tratamos de predecir o de intentar adivinar esa función que describe la variable objetivo a partir de nuestros datos, nuestras x. Vamos a verlo un poco más a fondo. Lo primero de todo, ¿qué es? Bueno, como hemos visto en el vídeo introductorio, es un método de regresión. Intentamos encontrar una relación lineal entre nuestras variables de entrada o las variables predictoras, las x, y la variable objetivo, la que queremos predecir, la y. Una vez hayamos conocido esa relación con los datos de entrenamiento, vamos a tratar de predecir nuevos valores a partir de esa relación. Como vemos en el dibujo, imaginemos que el eje rojo es el eje de las x y el eje verde es de las y. Una vez conocemos nuestra línea, nuestra relación lineal, si queremos predecir un nuevo valor, nosotros tenemos unos datos en x y queremos predecir la y. Pues simplemente, utilizando esta relación lineal, llegamos a este punto y nos retorna este valor y. Esta relación lineal puede ser univariable, es decir, tenemos una x y queremos conocer una y, o multivariable, tenemos varias x y a partir de esa información de entrada queremos predecir la y. ¿Pero cómo funciona? Bueno, pongámosle nombres. Imaginemos que queremos predecir el precio a partir del número de habitaciones y el área de la casa. Pues nuestra ecuación sería la siguiente. Y va a ser igual a una a, que las a's van a hacer referencia a los pesos o los coeficientes que vemos más adelante en el código. Va a ser ese coeficiente por las habitaciones, el segundo coeficiente por el área y el tercer coeficiente. Como en todos los problemas de inteligencia artificial, básicamente son problemas de optimización. Lo que tratamos de hacer es optimizar una función de pérdida y en este caso vamos a hacerlo con mínimos cuadrados. Para evaluar el modelo, principalmente en los problemas de regresión, entre los que se incluye obviamente la regresión lineal, pues hay estos 4 métricas principalmente. El MSE, que es el error cuadrático medio, es decir, la diferencia entre el resultado y el resultado real al cuadrado. El MAE, que es lo mismo, pero en lugar de hacer al cuadrado, nos quedamos con el valor absoluto de la diferencia. El RMSE, que es básicamente la raíz cuadrada del MSE, y la medida R2. Pero ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la regresión lineal? Bueno, como os podéis imaginar, es un modelo muy sencillo, y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Al ser sencillo, computacionalmente es muy eficiente de entrenar, porque tarda muy poco, y se interpreta muy fácil, ya que con pocas variables intentamos predecir la de salida simplemente aplicándole un coeficiente de ponderación, que era esas as que veíamos. Uno de los problemas que esto tiene es que estamos asumiendo que la relación entre las variables y la variable objetivo es lineal, que no tiene por qué ser.
Por lo tanto, si la relación entre las variables no es lineal, pues el modelo va a funcionar bastante mal. Como vemos en el dibujo de la derecha, también es muy sensible a los valores atípicos, ya que imaginemos que la línea de puntos discontinuos es la línea de regresión ideal. Por ejemplo, si tenemos un valor atípico aquí, esta línea se va a desplazar un poco hacia acá, que en este caso tampoco sería muy problemático. Si vemos este otro, tenemos un valor atípico aquí y simplemente rota un poco la línea, que tampoco parece muy problemático. Pero cuando el valor atípico tiene una posición como esta, vemos que la influencia sobre la regresión lineal, sobre esta recta que intentamos aproximar, es muchísima la diferencia. Por eso que es muy sensible a estos valores atípicos. Otro problema que tiene la regresión lineal es que asume que los datos tienen una distribución normal, que es algo que tendremos que comprobar en las variables antes de pensar si una regresión lineal es un modelo conveniente. Y otro problema muy grande que tienen estas regresiones lineales es la multicollinealidad. Es decir, cuando una variable está muy linealmente relacionada con otra, ya que van a ponderar, le van a dar el doble de importancia a la misma información. Vamos a introducir ahora un concepto muy interesante en todos los modelos de inteligencia artificial que intenta resolver un problema que veremos que se puede hacer de muchas formas distintas. Como comentamos en anteriores vídeos, un problema muy grande que tienen los modelos es el sobreajuste, es decir, cuando aprende muy bien sobre los datos de entrenamiento, pero no ha generalizado suficiente y por lo tanto funciona muy mal en los datos de testeo. Una forma de resolverlo es utilizando regularización. ¿Cuál es el objetivo de esta regularización? Bueno, básicamente es hacer el modelo menos flexible, para de esta forma reducir el sobreajuste y que el modelo trate de aprender los patrones más generales, en lugar de aprenderse los patrones específicos de los datos de entrenamiento. Existen muchas técnicas de regularización, pero para la regresión lineal principalmente existen tres. La regularización de Rich, que también se conoce por L2, que básicamente lo que tenemos es un coeficiente alfa que lo multiplicamos por el peso al cuadrado. Por otro lado está la regularización de Lasso, que es L1, está aquí mal escrito, que básicamente ese coeficiente alfa, que aquí lo hemos llamado gamma, utiliza el valor absoluto. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Bueno, la principal diferencia es que L2, es decir, Rich, reduce los pesos, pero no los convierte a cero, mientras que L1 sí. La última técnica que también existe y se utiliza de vez en cuando para el tema de regresión lineal es ElasticNet, que básicamente es una combinación de estas dos regularizaciones. Sin embargo, como iréis viendo a lo largo del curso, la regresión lineal es un modelo tan simple que por lo general no nos ayuda a encontrar patrones buenos en los datos, es decir, nuestras predicciones no son muy precisas. Pero bueno, vamos a hacer una prueba con un dataset. Y ahora sí, después de haber entendido la teoría de cómo funciona la regresión lineal, vamos a ver cómo podemos aplicarlo con Python. Para este ejemplo, vamos a estar utilizando un dataset que es de sklearn, que básicamente lo que trata de hacer es predecir el precio de las casas en Boston a partir de cierta información de las propiedades. Para ello, lo primero, vamos a importar algunos paquetes útiles como pandas, numpy o seaborn. De sklearn vamos a importar la regresión lineal, Rich, que básicamente es la regresión lineal con la regularización de Rich, y Lasso, que es obviamente la regresión lineal con la regularización de Lasso. Al tratarse de un problema de regresión, vamos a utilizar las métricas de MSE, Mean Square Error, y el MAE, el Mean Absolute Error. Y por último, vamos a importar el Train Test Split para dividir nuestros datos en una muestra de entrenamiento y una muestra de testeo. Lo primero de todo, y algo que vais a tener que hacer siempre en todos estos problemas, es entender muy bien los datos. En este caso vamos a hacer la exploración un poco por encima
para encontrar la información más general de nuestros datos, pero yo siempre os recomiendo que dediquéis buena parte del tiempo en entender los datos. Lo primero de todo, simplemente leemos los datos con read CSV como siempre y hacemos un GEP para explorar un poco de qué datos vamos a estar tratando. Y vemos que se trata de todo números decimales. En esta parte superior os he dejado una descripción de todas las variables. Si hacemos .info, que este método, como veíamos, nos daba mucha información de nuestro data frame, vemos que no tenemos ningún valor nulo en nuestros datos y efectivamente que todos los datos son de tipo flotante. Una vez sabemos que no tenemos nulos y que todos nuestros datos son numéricos decimales, pues vamos a aprovechar y vamos a dibujar los histogramas de cada variable para tratar de extraer nuevas conclusiones. Como sabíamos, usando isplot de Seaborn y usando de la data, simplemente vamos a iterar en cada una de las columnas, vamos a ir viendo. Esta primera columna, CRIM, vemos que la distribución a primera vista ya nos damos cuenta que no es normal. Vemos que tenemos muchos outliers y la distribución está muy hacia la izquierda. Por lo tanto, lo suyo sería aplicarle alguna transformación o pensar cómo podemos hacer para transformar estos datos a normales. Aunque así de primeras estamos viendo que la gran mayoría de los datos son 0. Pero bueno, yo os lo dejo para que vayáis pensando. Este ZN, también, de la misma manera, vemos que la mayoría de los datos son 0. Si seguimos con Indus, bueno, este parece ya tener una distribución un poco más normal, aunque hay algunos valores faltantes, pero quizás esta no vaya a ser tan problemática para este modelo de regresión. Algo parecido ocurre con NOx. Si nos vamos a RM, esta sí que vemos que claramente tiene una distribución normal. Por lo tanto, no vamos a tener problemas. Si seguimos ahora con ACE, vemos que nuestra distribución está un poco sesgada hacia la derecha. Vemos que tiene esta tendencia así creciente. Y al contrario ocurre con DIS, que es creciente hacia la izquierda. En esta columna RAD tenemos aquí una distribución de valores y de repente otro bloque aquí de valores muy distantes de este bloque primero. Y lo mismo pasa con tags. Si vemos otra vez, esta columna B nos pasaba como con la primera columna, pero en lugar de en la izquierda ahora es en la derecha. Tenemos muchos outliers, la mayoría de valores parece que están aproximadamente en 380 aproximadamente. Y bueno, una vez hemos visto las distribuciones, pues obviamente, como queremos usar una regresión lineal, lo suyo es comprobar que los datos siguen una distribución normal. Así, con el histograma nos damos una primera idea, pero si utilizamos un qqplot, vamos a ver realmente si siguen o no una distribución normal. En este qqplot vamos a ver una línea roja, que es sobre la que deberían estar todos los datos para que nuestra distribución fuera normal. En este caso vemos que sobre todo en esta zona no sigue una distribución normal. Vamos a ir viendo a ver si encontramos alguno que se asemeje a lo que sería una distribución normal. Otra vez, en esta columna ZN, vemos que tenemos unos datos que para nada siguen una distribución normal. Esta columna Indus parece que trata de seguir una distribución normal, pero no acaba de hacerlo correctamente. La columna NOx, de momento, es la que mejor distribución normal tiene. Según el gráfico, es la que más se adapta a esta línea roja. La columna RM tiene una distribución normal considerablemente buena, ya que vemos que la mayoría de los datos están muy cerca de la línea roja. Si nos vamos al histograma de esta columna RM, vayamos para arriba, aquí vemos efectivamente que esta es la que comentábamos, que tenía una distribución bastante normal. Y de esta forma podemos ir afirmando, desmintiendo las hipótesis de normalidad en nuestros datos. Y en caso de que no sean normales, tendremos que pensar cómo procesarlos. Entonces, una vez hemos visto esta información de los datos, pues vemos principalmente varios problemas, ¿no? Que hay algunas columnas que no siguen una distribución normal, que eso es un problema, sobre todo en este caso de regresión lineal,
Y además vemos que tenemos diferentes escalas. La regresión lineal también le afecta mucho las diferentes escalas, ya que, si nos damos cuenta, le estamos aplicando a los valores una ponderación. Y en este caso tenemos escalas entre 0 y 10 y otras de más de 400. Por lo tanto, lo suyo también sería poner todos los datos en la misma escala. Ahora os voy a dejar como reto intentar resolver estos problemas y ver cómo os mejora el funcionamiento del modelo a comparación con las métricas que vamos a ver en el vídeo. Y ahora que hemos hecho un análisis preliminar, aunque un poco rápido, vamos a tratar de hacer el modelo. La variable que queríamos predecir, por si no nos acordamos, es esta medv, que era la mediana del precio de las casas en miles. Por lo tanto, separamos nuestros datos en X, que son las variables predictoras, y en Y, que es nuestra variable objetivo. Y como hacemos siempre, y como hemos comentado en vídeos anteriores, utilizando esta función trainTestSplit, vamos a dividir nuestros datos en una muestra de entrenamiento y una muestra de test. En este caso, vamos a utilizar un 20% de los datos para el testeo y un 80% para el entrenamiento. Para implementar una regresión lineal es muy sencillo, simplemente llamamos a regresión lineal, hacemos un fit para entrenar el modelo con los datos de entrenamiento, xtrain y train, y con .coef accedemos a los coeficientes de las variables. Si lo ejecutamos, vemos que nos muestra los coeficientes de cada una de las variables, que son esas as que veíamos en la teoría. También, si os acordáis, la ecuación que dibujábamos de la recta tenía una b. Eso es lo que llama el intersect, que lo podemos ver accediendo a este atributo, que básicamente nos dice a qué altura corta con el eje Y. Si mostramos los resultados del modelo, calculando el MSE de entrenamiento, el MSE de testeo y el MAE de entrenamiento y el MAE de testeo, vemos que, como comentábamos, el MSE, el problema que tiene es que a los errores grandes les da mucha ponderación, obviamente porque está al cuadrado. Y esto nos hace perder cierta interpretación, ya que está en diferente escala de lo que sería el error en sí. Aún así, vemos que hay un claro sobreajuste entre los datos de entrenamiento y los datos de testeo, ya que el error en entrenamiento es mucho menor que en el testeo, tanto con el MSE como con el MAE. Para tratar de hacernos una idea de cómo funciona este modelo, vamos a ver las diferencias entre los valores reales, es decir, las Is que conocemos, y las que predice el modelo. En este gráfico, si el modelo fuera perfecto, pues todos los puntos estarían sobre esta línea negra que vemos aquí. Vemos que sobre todo nuestro problema está apareciendo en esta zona cuando el precio es más elevado. Vemos que hay aquí una concentración de valores que el modelo está prediciendo mal. Si comprobamos ahora con los datos de test, vemos que ocurre bastante parecido. En la zona de valores intermedios se comporta medianamente bien el modelo, pero en esta zona de valores elevados, pues produce mucho error el modelo. Esto puede deberse a alguno de los problemas que hemos estado viendo en la exploración inicial. Vamos a ver ahora cómo implementar la regularización del ASO en este caso. Habíamos visto que teníamos sobreajuste, aunque ya os anticipo que el modelo, como veis, es aún muy mejorable debido principalmente a los datos. Por lo tanto, tampoco vamos a notar en exceso la regularización, ya que si queremos mejorar el modelo, en este caso lo fundamental es corregir los problemas que habíamos visto en los datos. Pero bueno, aún así, vamos a implementarlo. Simplemente llamamos al ASO, que igual que Rich, los dos tienen un parámetro alfa, que es ese parámetro que veíamos en la teoría, y de la misma forma hacemos .fit para entrenar entre xtrain y train y lo ejecutamos. Y de la misma forma, para ver los resultados, hacemos el MSE y el MAE tanto de entrenamiento como de testeo.
utilizando las is que conocíamos y la predicción del modelo. Si lo ejecutamos, vemos que si comparamos, por ejemplo, las métricas, este 19,7 y 34,5, si nos vamos a la parte superior, vemos que aquí es 19,6 y 34,2. Por lo tanto, vemos que tampoco hemos llegado a corregir mucho el sobreajuste, y esto es algo bastante obvio, porque como comentaba, el principal problema que estamos teniendo aquí se debe a los datos de entrada, que tenemos que hacerles un procesamiento y arreglar esos problemas que le afectan tanto a la regresión lineal. Y hasta aquí este vídeo de regresión lineal. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco una suscripción y un like al vídeo, que ahora mismo más del 80% de los que ven los vídeos no están suscritos al canal, así que os invito a suscribiros. Como siempre, os voy a dejar en la descripción el enlace tanto al dataset como al código, como a la presentación. Muchas gracias por ver el vídeo y yo me despido. Hasta la próxima.